Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro del curso Economía Social, Solidaria y Popular en el aula universitaria. En este encuentro vamos a trabajar sobre el eje experiencias teórico-prácticas de economía social en el ámbito universitario. Y para eso tenemos la presencia de un invitado especial, Lucio Mauricio, quien nos va a compartir a partir de su experiencia y de su formación un poco esta temática que va a desarrollar. Antes de dar inicio a la presentación del profesional que nos está acompañando, Lucio Mauricio, le voy a dar la palabra a Alejandra Paulete, directora del programa de Economía Social de la UPE, quien nos va a introducir un poco más para conocer el programa en esta clase de cierre de este curso de Economía Social en el aula universitaria. Gracias, Ceci. Gracias, Lucio, por este encuentro, por esta participación. Para nosotros es una alegría compartir ya este tercer encuentro de formación en el área de una temática que para nosotros es estratégica hacia el interior del fortalecimiento del conocimiento dentro de la universidad. Por eso cuando nos convocamos en el proyecto que nos está invitando, nos parecía que la capacitación para poder introducir el concepto de economía social como lo venimos haciendo en los docentes y desde esa forma traducirlo a las currículas dentro del aula era primordial para poder empezar a hablar de otra economía posible en nuestro cotidiano. Pero eso va reforzado también en muchas otras áreas de trabajo que la universidad y todos nosotros como docentes, no docentes, comunidad, alumnos, interactuamos, intercambiamos y fortalecemos en ese sentido. Tanto la extensión, en el vínculo del saber con la comunidad en sí, pero haciendo un intercambio de saberes, ¿no? Desde lo que de la universidad podemos compartir y de lo que la comunidad nos puede compartir a nosotros en ese escenario. Por eso también en el despertar dentro de la currícula, de la formación de los futuros profesionales dentro de la universidad, poner el marco de la otra economía posible, esta economía social y solidaria que tiene principios diferentes a los de la economía hegemónica o de mercado, de la que los manuales de formación nos tienen acostumbrados. Así que para nosotros, agradecerte, Lucio, gracias, Ceci, por invitarnos. Y bueno, y este ciclo que hoy nos compete en cuanto a el intercambio de saberes con la comunidad y cómo las universidades se vinculan con distintas actividades en las que nosotros también desde el programa de Economía Social venimos impulsando, las voy a dejar para el final para compartir, pero siempre es bueno saber que otras universidades pioneras, históricas, también han incursionado en esto y gracias a ese intercambio, a ese desarrollo de conocimiento, a esa inclusión de la economía social dentro de la universidad, cada vez son más las redes de la economía social en el ámbito académico. Así que gracias, Lucio. Gracias, Ceci. Bueno, qué alegría poder compartir este último encuentro de este curso de capacitación. Le voy a presentar a Lucio. La verdad que para nosotros es un privilegio realmente que nos compartas toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Bueno, Lucio Mauricio es licenciado en Economía y Administración Agrarias de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Economía Agraria y también está realizando una maestría en Sociología Económica en la USAM. Actualmente es integrante de proyectos de extensión universitaria en la Facultad de Agronomía de la UBA y también se desempeña como técnico en desarrollo rural bonaerense en el Ministerio de Desarrollo Agrario.
Además, participa en diferentes proyectos de actualización tecnológica del MinSIT y del programa de Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales del Ministerio de Desarrollo Social que se realizaron en el año 2023. Actualmente está trabajando y participando en distintos programas de promoción de microcréditos para el desarrollo de la economía social y participa activamente tanto en el campo académico como en el campo de las distintas actividades que se realizan en pos de la economía social. Así que bueno, dejo de presentar esta pantalla y te doy la palabra, Lucio. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. A veces da un poco de calor la presentación, eh, pero bueno, esa es un poco para entender desde dónde vienen las inquietudes, los aportes, las preguntas que uno tiene, y que no es que uno viene a traer conocimiento, sino que de dónde se fue nutriendo y que es un diálogo y que vamos construyéndolo. Es saber, así que un poco desde esa perspectiva es la idea de traer acá, a convidar algunas reflexiones, algunas ideas, algunos textos, algunas metodologías que nos puedan servir, también pensando como un trabajador docente, a otros docentes principalmente, pero cualquiera que nos toque estar a cargo de un espacio de formación, no necesariamente en el ámbito universitario, sino también en otros ámbitos, pensando cómo hacemos para reflexionar sobre estas temáticas tan interesantes y tan importantes de economía social, solidaria, popular. Bueno, que también le quiero entrar un poco a eso. Un poco la intención de esta charla, de esta ponencia, digámosle de alguna manera, es estructurarla en tres partes. Una primera de por qué reflexionar sobre esto, por qué es importante que tengamos estos espacios para repensar nuestros procesos educativos. Después, una breve discusión más teórica desde mi deformación profesional de la economía, bueno, de cómo podemos abordar discusiones profundas, pero de diferentes aspectos, y que lo podamos hacer también amigable a diferentes perfiles, que capaz que no estudiamos necesariamente economía, pero igual podemos discutir de esos temas y tenemos la necesidad de formarnos en esas temáticas. Y después convidarles dos experiencias muy puntuales de la Facultad de Agronomía, que no son ni la totalidad, ni las más representativas, ni las únicas posibles. Todo tenemos que repensarlo y tomar qué es lo que nos puede servir de esas experiencias para nuestras realidades que nadie las conoce más que quienes las habitamos. Entonces, un poco esa es la idea de la estructura. Entonces, lo primero es, basándome en algunos textos, uno toma de los textos no para asumir... Perdón, Lucio, disculpa. Sí. ¿Querés ampliar la pantalla, ponerla a presentar para que tenga mejor visualización? A ver, Perdón, ¿eh? no sé cómo hacerlo. Déjame que vea en nuestro Meet cómo se ve. Yo ahí pongo presentar. ¿Ustedes lo siguen viendo chiquito? Eh, sí, queda como chiquitito, sí. Ajá, ¿por qué será ¿Querés que eso? la comparta yo, Dale, por favor. la presentación? Dale. Dale, si puedes Después venir. esto lo cortamos. Dale, dale, buenísimo. Dame un Igual pasa segundito. en todas las reuniones virtuales y me pasa que hay algún problema con la tecnología, de que o, o la cámara se Sí, corta o algún micrófono. Es parte de las dificultades que tiene la virtualidad, que también hay que ver totalmente. cómo las repensamos de la educación, que está en discusión la hibridez, si presencial, si virtual, si un poco y un poco, si asincrónico, si hay mil debates que tenemos en cómo encarar los procesos de formación y no están La saldados. cámara, no cámara, digo, sí, también es parte de la virtualidad. Cómo se da el Sí, intercambio, sabiendo que es mucho menos fluida el debate y el diálogo a través del mito del Zoom. Bueno, Sí, ahí se ve perfecto, joya. ahí está. sí. Bueno, Dale, retomo. entonces, sí. Perfecto. Ahora sí damos paso a la presentación. Bueno, la idea es traerles algunos textos, no para tomarlos como una verdad revelada, sino para que nos permitan dar una reflexión y pensar cada uno nuestra realidad a partir de eso, pero en general expresan cuestiones comunes que nos suceden en las diferentes universidades públicas, nacionales, provinciales o hasta privadas, que sucede en los espacios de formación. ¿Qué nos pasa con la educación en esta modernidad? Bueno, Bauman nos trae que la formación continuada no debería dedicarse exclusivamente al fomento de habilidades técnicas y a educación centrada en el trabajo, sino sobre todo a formar ciudadanos. Gran tema para pensar en este contexto que está puesta en discusión la educación pública, que está desfinanciada, que está tan complicada, y también que nos invita a pensar cómo son los trayectos de formación que impulsamos docentes
en estudiantes que hacen su carrera. Hago mi carrera que estoy corriendo y hago mi trayecto de formación y después cómo me vinculo con el resto de estudiantes. Es una gran pregunta. ¿Qué hacemos los docentes para que se vinculen entre estudiantes, para que discutan entre estudiantes, para también permitirnos, como docentes, profesores, del lugar del saber legitimado, aprender de los estudiantes también, y que no es que estamos llenando un recipiente vacío de los conocimientos que traemos? Bueno, esta pregunta nos trae en esta modernidad cómo pensar los espacios de formación. Bueno, tenemos que darle una integralidad, tenemos que tener una noción de que no estamos formando solamente licenciados en logística, estamos formando futuros profesionales en el marco de un país que necesita ese conocimiento al servicio del desarrollo. Entonces, no solamente tienen que saber de logística, que es la base, sino tener una dimensión de un modelo de desarrollo nacional y de poder ser ciudadanos y de participar de la vida democrática, de tomar responsabilidades, de pensar en el resto de sus conciudadanos. Bueno, ahí hay muchos desafíos a la hora de cómo pensamos también desde una perspectiva de otra economía. Es que no es que estoy solamente formándome para tener un ingreso superior en el futuro. Bueno, eso puede ser una cuestión necesaria, pero no es la única. Otra cuestión que nos trae Zygmunt Bauman es, bueno, un ciudadano ignorante de las circunstancias políticas y sociales en las que vive es totalmente incapaz de controlar el futuro, tanto general como propio. Por ello, repensar la educación nos lleva a otra escena que no es meramente económica o economicista, dice Bauman, que se trata de otorgar poder de la necesidad de una educación apunte y aporte saberes y quehaceres a la construcción de una nueva ciudadanía. Bueno, ahí ya tenemos un desafío enorme quienes somos docentes, que no es solamente formar en las disciplinas en las que no hemos formado, sino que también es formar ciudadanos. Y que muchas veces podemos no tener las herramientas para eso y las tenemos que tratar de construir. Es un desafío que nos tenemos que llevar y que esta otra economía nos invita a pensar también. A pensar en los valores, a pensar en cómo construimos con otros, porque no necesariamente tenemos que saber todo y tenemos que también incorporar otros saberes que no se encuentran circulando en el ámbito universitario en general. Y por último, trae también una crítica al conocimiento, es una tendencia a cortar el pastel del conocimiento en pequeñas porciones, una para cada oficio o profesión. Una persona culta tenía el deber de no conformarse con su propia porción profesional, y además no bastaba con cumplir ese deber durante años de educación formal. Es decir, yo siendo economista no puedo saber solamente de economía y no tener ni una idea de qué sucede en otras disciplinas. Y abstraerme completamente de la realidad porque estoy viendo la economía y solamente el PBI, el empleo y la generación de divisas. Bueno, esa visión tan esquemática y tan reducida no nos nutre, no nos permite comprender la complejidad. La economía social viene a poner en discusión esa economía tan reduccionista que analiza la realidad todo por números en una tabla de Excel y que la realidad es mucho más compleja. Y para abordarla necesitamos del diálogo de muchas disciplinas y también de saberes que son transdisciplinarios, que exceden a las disciplinas académicas. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces acaba un poco de empezar a incorporar la parte de los debates económicos con también la perspectiva de cómo incorporarlos, que animémonos también desde la docencia a traer otras lecturas, otros saberes que no son necesariamente los legítimamente abordados en la academia. Acá les traje dos abordajes diferentes de la economía social, popular, solidaria, como le querramos decir. Esto puntualmente es de economía popular. Un autor es Pablo Chena, que es un economista, CONICET, típico citado que uno pueda tomar en una clase de la universidad. Tiene una visión binaria de la economía popular y la economía capitalista. Son dos cosas totalmente distintas, que hasta plantea que tienen valores totalmente diferentes, que formas de producir totalmente diferentes, formas de distribuir diferentes y formas de consumir diferentes. Y hasta casi, digámoslo, contrapuestas. Esa es una forma de abordarlo y que uno puede coincidir más o menos. También permitirse discutir con los autores y permitirle a los estudiantes que lean críticamente a esos autores. Sí, bueno, este autor, ¿qué nos parece que está bien? ¿Qué no tanto? ¿Con qué coincidimos? ¿En qué difiere de otro autor? Fomentar el pensamiento crítico es un desafío porque es incómodo, porque no nos sale tan fácil como docentes, nos es mucho más fácil citar a un autor y decir, dice esto, pero también hay que animarnos a eso, animarnos a repensar los procesos de formación y también a generar nuevos debates en las aulas. Y después otra perspectiva que tal vez no está legitimada por la academia, no es una publicación académica, sino que es el texto de Pérsico y Grabois, que son dos militantes sociales. Es un texto pensado para la divulgación.
para que circule entre trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es un texto con un lenguaje muy ameno, muy llano, muy poco académico, que muchas veces también hay que hacernos la crítica a la academia, que escribimos complicados sin necesidad, pero que plantea una economía popular que no está tan diferenciada de esa economía capitalista. No coinciden con Chena en que son dos mundos totalmente distintos, sino que plantean que son emprendimientos individuales o colectivos con mínima tecnología, baja productividad, pero que son muy competitivos y egoístas, que se explotan a sí mismos y que sería como una especie de capitalismo residual o pericapitalismo. Entonces, como que está mucho más relacionada su concepción de la economía popular a lo que sería la economía capitalista que lo que plantea Chena. Bueno, estos autores no coinciden en cómo pensar la economía popular. ¿Tendrá uno más razón que el otro? No lo sé. Cada quien tendrá qué es lo que le parece más adecuado, la herramienta teórica para comprender una realidad. Y lo importante es poder traer diferentes visiones sobre un tema y que debatan y dialoguen entre sí. Después uno podrá tener su postura y los estudiantes podrán tener la misma u otra. Pero animarnos a traer diferentes visiones y de diferentes ámbitos también al espacio áulico. Entonces, para seguir avanzando, en la siguiente, también nos podemos preguntar de la misma manera, ¿qué es la economía? Históricamente, quienes estudiamos economía nos dijeron que es una ciencia social que sirve para administrar recursos escasos de la manera más eficiente. Es la definición medio de manual, que muchas veces se aleja la idea de ciencia social y cada vez se está más inmiscuida en la economía porque se matematiza y usa muchas fórmulas y funciones que trata de esconder su base social en una especie de saber más duro, digámosle. Pero poder pensar la economía desde su complejidad y desde toda la integralidad y su vinculación con un sistema de instituciones, de valores, de prácticas, que hay una división social de trabajo global, que hay una organización de la producción, distribución, circulación y consumo, que no es solamente oferta y demanda, que no son curvas abstractas, que tienen un equilibrio dado por una mano invisible, que automático, que siempre funciona de manera perfecta. Bueno, e incorporar en la perspectiva económica un metabolismo socio-natural, entender la energía, entender la naturaleza como parte del análisis de la economía, y pensar también en la reproducción ampliada de la vida. ¿Qué será esto? Esto está muy lejos de la concepción de la economía del Homo economicus, de que buscamos consumir cada vez más y al menor precio posible. Bueno, esas perspectivas de la economía están, como bien decíamos, hegemonizadas y muy presentes, y no encontramos la manera desde la economía de pensar estas otras dimensiones. Acá hay una invitación a pensarlo. Coragio es un pensador de la Universidad Nacional General Sarmiento, de los más reconocidos de la economía social solidaria, que es muy interesante leerlo. Este es un texto que se llama El trabajo antes del capital, y que nos permite pensar la economía de otros lugares, uno puede estar más o menos de acuerdo también, ¿no? Y que no significa que sea la verdad revelada, la de Coragio, pero sí nos ayuda a salir un poco de esa definición de manual y lo que siempre nos han enseñado en la economía de cómo la pensamos. Vamos a la siguiente. Perdón, esta es la anterior, vamos a una más. Bien, entonces, acá también hay otras herramientas que nos pueden servir en el aula para pensar. Nosotros dijimos, bueno, si la economía no es lo que siempre nos dijeron que es, y hay otra economía, esta economía social, solidaria, que tiene otros valores. ¿Cómo hacemos para pensar esta otra economía? ¿Lo hacemos de una forma binaria, como planteaba más cerca a lo de Chena, tenemos un mundo que está por separado, o están más integradas? Bueno, Verónica Gago es una autora muy interesante. Lo que nos plantea es que hay que tratar de pensarlo más hibridado. Es decir, pensar otra economía es pensar en instituciones económicas diversas. Es pensar en un conjunto de prácticas económicas comunitarias que conforman una red sólida de ayudas y formas de cooperar que canalizan un flujo de dinero, prestaciones, favores y solidaridades. Pero esta otra economía que nosotros pensamos que es hiperdiversa, que tiene muchas formas diferentes, más institucionalizadas en cooperativas o menos en grupos comunitarios que se juntan por alguna tarea o para organizar su trabajo y resolver alguna necesidad, en gran medida están articuladas de manera informal, viabilizan todo un conjunto, un circuito de crédito, de inversión,
pero que sí hay algo que hay que pensar que no son necesariamente no mercantiles. Muchas veces está la mirada de que por ser otra economía no tiene nada de las lógicas de la economía capitalista hegemónica. Bueno, ¿cómo hacemos para pensar esa hibridez? ¿Cómo hacemos para pensar cuáles son las formas económicas que se reproducen en estas dos economías, digámosle? O sea, ¿cuán capitalistas son las economías sociales, solidarias y populares? Y también cuánto tienen de economía social, solidaria y popular las economías que uno diría capitalistas. ¿Cuánto hay de esa diferencia? Ahí donde pensar en los grises es poder pensar en la complejidad, pensar en la dificultad de comprender que nos es mucho más fácil encasillar y etiquetar y separar rápidamente blanco de negro, y la realidad es bastante más compleja de lo que nos gustaría, y no lleva solamente a explicarla. Bueno, esto es para intentar explicarla, que ya es un gran desafío, sino ahora también nos toca el desafío de tratar de intervenir en ella y tratar de pensarla desde el hacer. Porque sí, uno se puede sentar a escribir un cuadro hermoso como el de Chena, que está buenísimo, pero no es la única tarea posible a la hora de pensar la economía, sino también es algo que nos atraviesa y que también tenemos que poder pensar de nuestra experiencia. Es decir, bueno, ¿quién no tiene que luchar con ingresos o con diferentes trabajos o con dificultades económicas o con no comprender determinados fenómenos económicos macro que suceden y que nos determinan el rumbo del país, como, no sé, la relación con el FMI, pero después sentimos que la economía es algo muy alejado? Bueno, tenemos que poder acercar un poco esa explicación más teórica, más abstracta, a la realidad concreta. Y también pensar esas construcciones teóricas desde la realidad concreta. Entonces la idea es no solamente describir a la economía popular, solidaria y social, sino también ver cómo hacemos parte de ella, qué hacemos, cómo intervenimos en el territorio, para también desde ahí nutrir nuestra praxis más teórica, nuestra práctica docente. Así que si vamos avanzando, yo les voy a contar algunas experiencias que nos ayudan a, bueno, desde esos lugares, desde esos territorios, pensar cómo hacemos para eh, intervenir en esa realidad, de alguna manera. Sí, porque la realidad es que intervenimos también, a veces nos cuesta decirlo, pero intervenimos en esas realidades. Y esto tiene que ser asociado a una mirada de desarrollo. Yo había traído la mirada de desarrollo antes de, bueno, cuando pensamos en la universidad tenemos que pensar necesariamente en el modelo de desarrollo, si no es muy difícil de formar profesionales para qué, de formarnos como profesionales para qué, de qué estamos haciendo, por qué tienen que existir las universidades, por qué tienen que ser financiadas. Bueno, viene de la mano a pensar en un modelo de desarrollo nacional. Manfred Max Neef, un economista chileno, plantea una idea del desarrollo, el desarrollo a escala humana, bueno, una idea del desarrollo muy distinta a otras nociones de desarrollo, hay muchas nociones de desarrollo, no es un debate que le vayamos a entrar ahora porque nos vamos a ir demasiado de tema, pero sí está muy entreverado en el debate económico, qué es el desarrollo, cómo uno se desarrolla, cómo es una sociedad desarrollada. Bueno, Manfred Max Neef plantea un desarrollo a escala humana, que está orientado hacia las necesidades humanas. Hay una necesidad humana, orientamos el desarrollo en ese sentido. Y no se rige por las leyes del mercado, no se rige por la oferta y la demanda, se rige por lo que necesitamos las personas, la satisfacción de necesidades, lo que necesitamos los pueblos, las sociedades, como lo querramos pensar, y estructurarlo de abajo hacia arriba, que eso es lo que le da la sostenibilidad, el pensar, lo que decía yo recién, pensar desde los territorios. ¿Cómo podemos hacer para pensar nuestra formación desde la realidad de las cooperativas, de la realidad de los productores, de las fábricas, de pensarlo desde la realidad de los pequeños comercios cercanos a la universidad, de pensar nuestra formación desde lo que le sucede a las unidades económicas que le dan vida a nuestra economía? Entonces, lo que nos plantea un poco esta perspectiva del desarrollo es asumir un rol protagónico de los sujetos. Es decir, rescatar toda esa diversidad y hacer algo nutritivo de eso. Es entender de que es desde ese lugar donde podemos plantear algo superador. Y no desde una elaboración teórica que se nos ocurrió en alguna torre de cristal y desde ahí ya tenemos cómo es un modelo de desarrollo determinado. Entonces, también a nosotros, desde nuestra práctica docente, no poder pensar desde la realidad de nuestros estudiantes. Bueno, ¿quiénes son esos estudiantes que asisten a nuestras clases? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus demandas? Y tal vez
A veces a los docentes les dicen, ¿cómo puede ser que no les interese mi clase, que no estudien? Bueno, hay algunas cosas que capaz que puedan no ser tan interesantes, pero algunas también que tenemos que poder adaptar a la realidad de esos estudiantes. ¿Qué los interpela? ¿Qué los preocupa? ¿En qué medida eso dialoga con los contenidos de la materia? Es importante el proceso pedagógico hacerlo en conjunto. Entonces, esto nos sirve para pensar no solamente desde lo micro de nuestro aula, donde nos encontramos con estudiantes, hasta también nuestro país. ¿Cómo hacemos para pensar un modelo de desarrollo que contenga toda la heterogeneidad y la diversidad que tenemos en el país? Vamos a ir avanzando si no se nos va tanto el tiempo y quiero ir más a lo concreto para contar experiencias que no son eso, algo a replicar exactamente, sino algo a aprender. A tener como faro en algunas cosas y otras como aprendizaje de errores a no cometer. La Feria del Productor al Consumidor en la Facultad de Agronomía ya cumplió 10 años. Es un proceso muy interesante que surgió por la necesidad de agricultores familiares, pequeños productores, de vender su producción y de acercarlo directamente al consumidor, de reducir intermediarios. Entiendo que ese es un problema en las cadenas que tienden a la concentración en la comercialización mayorista y minorista. Y también que pueda darle algo superador al encuentro entre productor y consumidor. Es decir, que los consumidores sepan de dónde viene lo que consumen. Que sepan cómo se produce, dónde se produce. ¿Por qué no sabemos qué pasa en el proceso productivo? ¿Por qué existe ese desconocimiento y esa distancia tan fuerte entre qué pasa en nuestros territorios en la producción, principalmente de alimentos, porque es lo que nos compete a quienes estamos en agronomía, y qué pasa en el consumo? ¿Cómo se produce la fruta que llega a nuestra mesa? ¿De qué lugar del país? ¿Quién lo hace? ¿Quién la cosecha? ¿Cómo se produce la verdura? ¿Cómo se producen los chacinados que consumimos? Bueno, todas esas preguntas busca saldar la feria. La feria es un espacio de comercialización primeramente, pero de encuentro, diríamosle. Es más que nada un espacio de encuentro donde muchos productores les viene muy bien para vender y generar un precio diferencial al saltar algunos de los eslabones de la cadena. Y también tiene propuestas muy diversas. Propuestas culturales de encuentro, una radio abierta, grupos de baile, artistas musicales. Y también se fue integrando con la facultad, porque esto es lo que nos parece que es un poco la responsabilidad que tenemos quienes habitamos la universidad, de abrir las puertas, pero no solamente las puertas para que ingrese a la comunidad, sino también abrir nuestra investigación y contar qué es lo que hacemos, por qué es importante que sigamos haciendo lo que hacemos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo una cátedra de química que usa laboratorio salió a mostrar un poco a la comunidad qué es lo que hacen todos los días. En la Facultad de Agronomía trabajamos en estas temáticas, hacemos análisis de agua para hacer un control bacteriológico y que sea apta para consumo humano. Y eso es importante porque porque creemos que el acceso al agua potable es un derecho humano. Y está bueno que la comunidad lo sepa y lo valore y diga, che, es importante que la facultad haga esto. Y es valioso. Y eso se da porque hay una feria donde van vecinos a visitar. Porque no es que las cátedras están todo el día abiertas para que uno las visite. Y así se dan un millón de espacios de encuentro y la realidad es que cuando empezó la feria no nos imaginábamos que podía llegar a suceder. La mayoría de las cosas fueron surgiendo en el andar, no estaban delineadas. Uno tiene que embarcarse en ese camino y ahí ir encontrándose con los nuevos desafíos. Entonces también es la invitación bueno, animémonos a embarcarnos en estos proyectos y que después no sabemos bien dónde van a parar, pero que nos van a llevar a buen puerto y también tener la flexibilidad para estar abiertos y decir, bueno, no solamente abrimos la facultad para hacer una feria, sino que después podemos pensar proyectos de investigación y construir conocimiento a partir de las necesidades que surgen de esa feria. Ahí traje algunos ejemplos de tesis de grado de diferentes carreras, tanto de tecnicaturas como de licenciatura en ciencias ambientales. Bueno, y se investigan diferentes temas que van surgiendo porque existe la feria. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué los consumidores vienen a la feria? ¿O qué vende diferente en comprar verdura en la feria que en la verdulería? Y eso lo tenemos que investigar. Hacemos una encuesta. Y un estudiante hace una tesis de grado con eso. Después nos empezamos a analizar, bueno, ¿qué tiene diferente un canal de comercialización alternativo donde se venden productos campesinos a uno tradicional? ¿Qué es el comercio justo? Es algo que tiene de fortalezas, de debilidades. Después nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos en una feria para garantizar
que lo que se vende ahí es realmente de los productores y que tiene un proceso productivo diferencial. Entonces, esos problemas surgieron no antes de hacer la feria, surgieron en el andar de hacer la feria. Si no nos animábamos a hacer la feria, nunca van a surgir esas preguntas de investigación. Entonces, la invitación es, uno, animémonos a desarrollar estas experiencias, a enmarcarnos, y después tengamos la apertura suficiente para permitirnos hacernos preguntas y elaborar proyectos de investigación a partir de esas realidades y de esas experiencias de economía social y solidaria. Le voy a contar de la otra, porque este es un caso de un proyecto de extensión que se hace en la universidad, que está buenísimo. Hay que abrir una universidad para la comunidad. Pero también, como universitarios, tenemos que salir e ir a realidades diversas. Este es un proyecto que me tocó ser parte, no es el único que existe, obviamente. No les digo que sea la única forma, hay un montón de posibilidades de hacerlo fuera de la universidad. Este es un caso de hacer huerta, jardinería y hacer producción de plantas en contexto de encierro. Entendiendo de que son conciudadanos que tienen derecho a tener una formación y una reinserción sociolaboral. Bueno, ¿cómo hacemos en la universidad para abonar a la construcción de ese derecho? Desde un grupo vinculado más a la carrera de jardinería, se pensó en este proyecto, varios fuimos parte y aportábamos de nuestro saber más específico, pero lo que más fuimos a hacer fue aprender de esa realidad. La mayoría nunca hemos entrado a un penal, no hemos tenido por qué hacerlo, y nos encontramos en un espacio de construcción de conocimiento conjunta en el contexto de encierro, con personas que estaban aprendiendo algo que nunca en su vida han tenido por posibilidad de hacerlo, y menos de una universidad, que nunca habían imaginado en su vida acceder a la universidad. Bueno, eso también es la universidad pública, es estar en los lugares donde más se necesita, o por lo menos eso creemos. Y esto no solamente ha sido un proceso muy enriquecedor para quienes formamos parte, sino también ha permitido la elaboración de trabajos de investigación. O sea, bueno, una experiencia real que genera preguntas y esas preguntas las canalizamos en la investigación. Yo les traje dos ejemplos, se los recomiendo para que si le quieren leer, es muy interesante. María Marta Bunge recientemente defendió su tesis de maestría con la experiencia de Taller Reverdecer, y también un estudiante de la Facultad de Agronomía, Iván Alatorre, de Ciencias Ambientales, hizo su tesis de grado con este proyecto de extensión. Entonces, uno es animarnos a hacer extensión, a construir proyectos de extensión a partir de alguna inquietud, problemática, pregunta, o sumarnos a lo que ya existente, que muchas veces ya hay, y después también a integrar la extensión con la investigación, es decir, no son cosas separadas, van de la mano. Esto es la idea también de cómo pensábamos la economía antes, ¿no? No podemos pensar la economía separada de todas las otras ciencias, la economía separada de todas las otras esferas de la sociedad. Hay que tener una mirada un poco más integral. Entonces, traigamos un poco esa mirada más integral de la economía a nuestros modelos pedagógicos, a nuestras aulas, a nuestras investigaciones, a nuestras carreras, porque también muchas veces nos pasa que damos una materia y el estudiante quiere aprobar la materia y sacársela de encima, y también hay un proceso que recorre y atraviesa las materias. ¿Cómo hacemos para articular esos conocimientos? Es donde está la riqueza. Así que, más que grandes verdades, es traer muchas preguntas. Acá les dejo la bibliografía para que después lo puedan, esto lo recomiendo leer, y si no, ahí está mi contacto y podemos seguir en contacto. Es animarnos a incorporar estas discusiones, a incorporar estas inquietudes, a incorporar estas preguntas y hacerlo en conjunto, porque nadie tiene la respuesta. La mayoría de quienes nos embarcamos en esto solamente sabíamos dar el primer paso que íbamos a dar. Después el andar nos fue llevando. Y no tenemos muy claro hacia dónde, pero por lo menos nos hacemos esta pregunta y vamos tratando de incorporarlas. A veces nos sale mejor y a veces peor. Pero intentamos que en nuestros espacios áulicos, en la universidad, fuera de la universidad, generar un poco de apertura, que sentimos que es necesario en este contexto poder abrir un poco. Así que muchas gracias, espero no haber sido muy extenso. También sabemos que a veces estos espacios son reducidos, pero que son un primer disparador para arrancar el debate y que sigamos dialogando y nos sigamos formando juntos. Bueno, muchísimas gracias, Lucio, realmente por compartir todas estas cosas. Acá puse la diapositiva con tus datos de contacto, por si alguien quiere tomar contacto con vos para ampliar algún tema o para
nada, distintas cuestiones. Yo me quedo pensando en esto de la importancia de la universidad al servicio de las problemáticas sociales, ¿no? Y cómo la educación, mis formaciones en educación, y me empiezo a involucrar en estos temas que tienen que ver con la economía social, como una forma también de aportar a la construcción de mejora continua y también con un impacto social para que las personas podamos cada día vivir mejor, ¿no? Vivir bien. Eso es, cada uno, bueno, va a evaluar qué es vivir bien. Pero yo creo que garantizar determinadas condiciones que nos permitan como sociedad evolucionar y en este sentido la importancia de cómo la universidad, a partir de distintos proyectos en las materias, se va, digamos, relevando con el involucramiento de todos los actores sociales, ¿no? Como bien vos explicaste, en función de indagar la realidad y construir respuestas para solucionar esas problemáticas que se presentan. Así que bueno, muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Alejandra Paulete. Bueno, una alegría, Lucio, coincidir tanto en los conceptos, en el sentido que le buscamos a involucrarnos desde la academia, pero también en la organización de actividades, del vínculo con ese intercambio de saberes con la comunidad, digo. Y creo que ahí me quedo con algunas cuestiones en las coincido en toda la presentación que fuiste haciendo, porque me parece que si bien el concepto lo estamos construyendo en el tiempo, volvemos a recuperar con la economía social el concepto de lo social, que nos quisieron hacer perder por tanto tiempo y que da indicios en la actualidad de tener tantos indicadores negativos para nosotros como sociedad, ¿no? Esa búsqueda de crecimiento solo por la medición del PBI o el desarrollo únicamente entendido como mayor rentabilidad para el capital, entonces ese capital centralizado, una gran mayoría empobrecida y una minoría muy pequeña con la riqueza del mundo. Pero eso en realidad tampoco es nuevo, digo. La situación de África existe desde hace muchísimos años. Sin embargo, esta transformación que fue teniendo el involucramiento y cada vez más la incorporación del concepto y del transitar de la economía social nos hace que hoy podamos estar teniendo esta presentación en el marco de una capacitación para docentes en un ámbito académico, que la introducción de la economía social haya pasado a instancias de celebrar su primer doctorado en el ámbito nacional, digo, que tengamos una alianza de cooperativas internacional que representa a todos los países del mundo. Entonces, digo, esa transformación del concepto, que no es único y que se está formando a partir del involucramiento que tenemos todos nosotros, es en el ámbito también de la universidad, de la investigación, en donde podemos empezar a debatirlo desde la teoría. Pero sin dejar de lado que nos nutrimos de las experiencias prácticas. Entonces, eso de esa interacción entre la extensión y la investigación, digo, esos proyectos de economía social, esa introducción de la tecnología en más y mejores emprendimientos, sean estos cooperativas, asociaciones o distintas formas de los actores que forman parte, también necesita el tecnicismo, también necesita de las herramientas de optimización, de eficiencia, para generar mejores ingresos. Y muy por el contrario, y ahí vengo a esto que vos también bien lo marcabas, no es que la economía social esté asociada a lo vulnerable, a lo no formal, a lo informal, ¿no? Como, sí, es verdad, hay una parte de la economía, a veces algunos la definen como economía popular,
pero la instancia de nosotros como seres humanos no es que estemos y vivamos en esas condiciones, sino que podamos poner al servicio mejoras que mejoren la calidad de vida de todos como seres humanos en sociedad que vivimos. Así que, por un lado, una alegría compartir eso, el concepto de la economía, de trabajar en la comunidad, en el territorio, en estas iniciativas de prácticas con la comunidad, en pos de tratar que el consumidor, esa necesidad, sea pensada y no sea automática. Que podamos ser críticos de las necesidades que tenemos para ver cómo las satisfacemos. Que no seamos tan robotizados por una marca, por una publicidad, por una tendencia, que tratemos de tener autocrítica. Y vuelvo al ámbito académico y este lugar hermoso para debatir, ¿no? Qué importancia que tenemos nosotros como docentes en el aula de invitar a que los alumnos debatan, que se animen a contradecir, que se animen a intercambiar, y que eso no es una guerra y que eso no es una pelea, eso es un compartir que te permite crecer en habilidades, que te permite desarrollarte y defenderte como profesional en el ámbito que te toque cuando sea o en el momento que sea. Entonces, esa concepción de otra economía desde muchas otras aristas la compartimos plenamente, quedó sumamente explícita en la presentación, Lucio, así que gracias, solo eso. Bueno, yo no tengo más palabras que agradecimiento, la verdad es un placer ser parte de este proceso, la verdad que me parece que el laburo que hace la UPE es increíble, es hermoso y uno lo reconoce, muchas veces tenemos la deficiencia en algunas universidades de estar muy encerradas en nosotros mismos y tenemos que poder fomentar estos espacios de diálogo, de encuentro, así que más que bienvenido, cuando quieran escribirme, todo el intercambio uno lo nutre. Así que bueno, yo creo que ya dijeron todo, no quiero ser reiterativo porque me parece que no suma nada nuevo, solamente el agradecimiento y que estoy a disposición para cuando quieran convocarme a lo que quieran, yo voy a estar al pie del cañón porque para mí es un enorme placer. Gracias, te invitamos a todos los docentes también. Inauguramos Mercados Bonaerenses, que es un mercado incipiente en la zona alrededor de la universidad, junto con el municipio, en lo mismo, un lugar de encuentro entre la universidad, la comunidad y el municipio al servicio de una conciencia de consumo. Entonces, productos, alimentos que sean locales, de productores y productoras de la región, de una economía solidaria, comunitaria. Así que también en el marco, como vos me reía porque aprendemos de las históricas universidades y pioneras en este sentido, y cuando pensamos el desarrollo de ese mercado también lo pensábamos así, ¿no? Con un intercambio de clases abiertas en el marco de las necesidades y demandas que surgen del mismo mercado, que sea un lugar de encuentro para los productores locales, que se conozcan entre ellos, que se puedan fortalecer, hacer red, que surja el día de mañana iniciativas de proyectos, como bien vos marcabas, y que la universidad pueda acompañar todo ese proceso. Bueno, acá estamos, iniciándonos, así que esperamos poder celebrar algún día 10 años también. Va a suceder porque de a poquito se llega. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro, la verdad que ha sido muy enriquecedor y bueno, nos estamos viendo con las actividades que realizamos en el marco del programa de Economía Social, así que bueno, los invitamos a todos a seguir nuestra página web y nuestras redes para informarse de todas las novedades ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. Ceci. Gracias, Lucio. Chao, gracias a ustedes.